Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. Nos encontramos en un nuevo capítulo aquí en esta área en el cual nosotros aprendemos acerca del crecimiento personal, y acá vamos a ver una lección muy impresionante. Así como dice el título, si no aprendemos esta lección correctamente, entonces no vamos a tener éxito. Pero si la aprendemos, nuestra vida puede cambiar 180 grados garantizado. Ok, como cada vez que nosotros aprendemos desde las fuentes auténticas de la Torá, entonces vamos a aprender una lección muy impresionante. Vamos a retornar al principio, Bereshit, y vamos a encontrar un caso tremendamente fuerte que tiene que ver con uno de los personajes más discutidos así en la Torá, el sobrino de Abraham llamado Lot. Lot era una persona la cual fue criado y aprendió el ejemplo de Abraham Avinu. Abraham era un ejemplo de gesed, de bondad impresionante. Y toda persona la cual veía cómo Abraham era generoso y estaba atento a las necesidades ajenas todo el tiempo y hacía este gesed increíble, se contagiaba. Era una cosa que se podía volver loco al nivel de generosidad que tenía. Una de las personas que fue muy impactada fue su sobrino Lot, que siguió su ejemplo. Pero la Torá nos revela que este sobrino tenía ciertas debilidades por el tema económico, era muy materialista, y por lo tanto lo que aconteció es que al momento de que se tuvieron que separar, eligió un lugar donde él vio grandes posibilidades de transformarse en una persona muy rica, y se fue a dos ciudades terriblemente corruptas llamadas Sodoma y Gomorra. Y la Torá cuenta que Sodoma y Gomorra era un lugar muy corrupto, tremendamente erosionado en temas de valores, a tal nivel que estaba prohibido ayudar a los demás. Una persona que ayudaba a otro era castigado, era multado, era una cosa, su vida corría peligro. Entonces la Torá dice que en un momento la corrupción llegó a un nivel tan grande que Dios decidió que había que destruir estas ciudades. Y no vamos a entrar en todos los detalles, lo pueden leer en la Torá tranquilamente, pero llega el momento donde empezó la destrucción. Y la destrucción fue ejecutada por dos ángeles que bombardearon, dieron vuelta a las ciudades. Es en la zona en la cual hoy en día se encuentra el Mar Muerto, donde los científicos, los geólogos, dicen que las capas superiores que se encuentran en toda esa zona, donde alguna vez fue una zona muy fértil, deberían corresponder a las capas inferiores. Tal cual como el relato de la Torá dice que se dio vuelta a las ciudades, como que Dios transformó a toda la ciudad de tal manera que exterminó a todos los que estaban ahí, excepto a Lot y sus hijas. Y la Torá cuenta que fueron salvados Lot y sus hijas, terminaron en una cueva, y dice lo siguiente acá: y Lot fue a la ciudad de Zoar y vivió en una caverna con sus dos hijas. Ahora, la Torá dice que Lot tuvo relaciones con sus hijas, algo que es inconcebible para nosotros, y la mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que es el ancestro del pueblo de Moab, dice hasta este día. Y la hija más joven también tuvo un hijo con su padre, que lo llamó Ben Ami, y que es el ancestro de los hijos de Amón, o sea, como queriendo decir, de mi padre, hasta este día. O sea, si ustedes dimensionan esto y yo paro la clase acá y escuchan esto y es nuevo para ustedes, están diciendo, ¿qué es esto? Estamos hablando de una cosa terrible. O sea, no entra en nuestra cabeza el hecho de un caso de incesto más grande que el de un padre con sus hijas. Una cosa realmente terrible. Entonces vamos a contextualizar todo lo que vamos a aprender la lección de este día para aprender cómo hay que juzgar y entender las cosas en su debido contexto. Y nuevamente, por favor, vamos a estudiarlo como personas adultas, no como alguien que escucha una cosa y solamente porque es inconcebible para nosotros, para cualquiera de nosotros hoy en día, vamos a decir, no quiero seguir escuchando porque no puedo soportar esto. Tranquilos, vamos paso a paso, vamos a construirlo tal cual, aprendiendo de una manera adulta, de una manera desde las fuentes judías, y vamos a entender lo que está aconteciendo acá y cómo nosotros vamos a aprender y sacar un mensaje de cómo juzgar a los demás, ¿ok? Con el favor de Dios.
Avi Fisher cita acá en su libro Raising Royalty que cuando Rav Moshe Feinstein, uno de los grandes rabinos en Estados Unidos, él nació en 1895 y murió en 1986, estaba empezando su carrera rabínica, lo pusieron como rab de la ciudad de Lubán, en Rusia, y fue rabino durante 16 años allí. Ahora, las autoridades comunistas en su tiempo querían alejar al rabino por completo de su congregación, no querían líderes comunitarios, y por lo tanto estaba prohibido tener alguna relación con el rabino, y aquel que lo veían entonces a la cárcel directamente, lo podían mandar a un campo de trabajos en Siberia, y Siberia era el infierno, a pesar que sea frío, pero era como el infierno en esta tierra del frío. La gente que estaba condenada ahí no salía viva, la gran mayoría. Entonces, no se atrevían ni siquiera a saludar al Rab, por temor a de que dijeran, esta persona está estudiando con este rabino, y por lo tanto, lo vamos a encerrar o mandar a Siberia. Imagínense, quiero que dimensionen el terror que había en esos tiempos bajo los comunistas. Entonces, había un judío, un yudí en Lubán, en la ciudad esta, una persona estudiosa, la cual había tenido un accidente en sus piernas y habían sido amputadas. Dios no quiera. Y no tenía ningún miedo de que lo llevaran a un campo de trabajo, sencillamente porque no iba a poder trabajar, o sea, amputado no iba a poder hacer nada. Entonces no temía relacionarse con el rabino, con Rav Moshe. Entonces lo iba a visitar cada Shabbat en el día, y cada viernes en la noche, especialmente cuando eran los inviernos largos, los judíos de la comunidad iban a la casa de este yehudí, el yehudí amputado, este que estamos hablando acá. Escuchen esta historia, es impresionante. Y este yehudí, este judío, daba una clase de la Parashat Shavua, solía hablar de la Parashat Shavua el viernes en la noche, y el sábado este yehudí iba a visitar a Rav Moshe Feinstein. Total, no tenía miedo de que le hicieran alguna cosa porque físicamente no le podían hacer mucho más. Entonces, un día llega este judío a lo de Rav Moshe Feinstein en la mañana y le dice así: hoy, rabino, hoy voy a morir. Entonces Rav Moshe está sorprendido y le dice: ¿cómo puedes hablar de esta manera? ¿Qué te pasa? Para todos los que están conectados en este momento, si en algún momento se llegara a salir el sonido por alguna cosa, inmediatamente me escriben, no se escucha, ¿ok? Para cambiar de micrófono o lo que sea, porque el micrófono de acá, supongo que está cargado, pero cuando se apaga la luz verde, entonces entra el demonio. No quiere decir que no está funcionando bien. Muy bien. Entonces, Rav Moshe le dice al yehudí: ¿cómo puedes decir que vas a morir hoy? ¿De qué te está pasando? Entonces, dice lo siguiente. El yehudí explicó que la noche anterior había venido gente a su casa para escuchar su clase normal de la Parashá, como era usual. Y él estaba hablando acerca de las hijas de Lot, justamente este hecho que explica la Torá. Y explicó que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, su papá las llevó, o sea, fueron salvados y llegaron a una cueva y pensaron que el mundo entero, de verdad, pensaron 100%, imagínense que cae una bomba atómica. ¿No crees que hay nadie más? O sea, no funcionan las redes de comunicación. Si Dios no quiera pasar una cosa así hoy en día y cayera una bomba atómica en nuestras ciudades y de pronto se desconectan todas las cosas, tú no sabes la dimensión de desastre que hay. Y no tienes forma de saber si hay alguien más vivo o no. O sea, solo los que están ahí piensas que son los que quedamos, nos salvamos, digamos, después de una catástrofe cataclísmica así impresionante, bombardean con bombas atómicas, así como el loco de Putin puede hacer en cualquier momento, digamos así, o otros locos también que hay en el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que ellos pensaron, de verdad, Lot y sus hijas pensaron que no había más habitantes en la tierra. Entonces, pensaron que la única manera de proseguir la continuidad de la humanidad era tener relaciones con su papá. Algo que es ajeno a nosotros. Escuchamos una cosa así de incesto y nos cerramos los ojos porque no queremos ni siquiera pensar en una cosa así. Pero los invito a pensar por un instante que ellos de verdad pensaron que no había más humanidad, que eran los únicos seres humanos que había en el mundo. Entonces la Gemara, cuando explica, el Talmud explica lo que está pasando acá, nos dice que ellas pensaron de verdad que estaban haciendo una mitzvah, un mandamiento, porque pensaron que estaban salvando al mundo cuando se encontraban en la caverna esta, y cuando
salieron de la caverna y de repente vieron que había todavía gente, se dieron cuenta cuán grave fue su error y que el resto del mundo no había sido destruido. Entonces, ¿cómo pudieron ellas pensar que era apropiado ponerle nombres a las acciones que ellos hicieron? Porque ellas, recuerda, para los que se están conectando en este momento, cuando las hijas de Lot quedaron embarazadas y dieron a luz hijos, o sea, estamos hablando de acá, estuvieron al menos un año, o sea, los 9 meses de embarazo, tal vez un poquito más, que estuvieron en la cueva, y cuando dieron luz a sus hijos, le puso a uno Moab, que quiere decir de mi padre, o sea, este hijo viene de mi padre, y la otra le puso Ben-Amí, o sea, que significa el hijo de mi nación. Ahora, el hombre este que estaba explicando la clase a sus congregantes que estaban ahí, dijo, la conclusión es que, dijo así afirmando, que la conclusión fue que las hijas de Lot habían hecho un acto claro de una violación de recato. Esto fue una cosa desafortunada y que estuvo muy mal lo que hicieron. Con lo cual nosotros escuchamos esto y podríamos decir, sí, rabino, no, la palabra no es mal, es terrible, es abominable, lo que tú quieras. Sin embargo, escuchen bien cómo sigue la historia. Esa noche, a este Yehudí que había dado la clase esta y habló muy negativamente de las hijas de Lot, se le aparecieron 2 mujeres en el sueño, vestidas completamente de negro y vestidas con completo recato, por completo, así. Y se presentaron como las hijas de Lot a este judío. Esto es una historia verídica. Y le dijeron que lo estaban llevando a él a un juicio en el Shamaim, en el cielo. Porque él había hablado negativamente de ellas y las había juzgado de manera desfavorable. Había hablado negativamente de ellas por completo. Y le dijeron a él, todo el mundo sabe que éramos tzadikot, éramos mujeres rectas. Después de todo, los ángeles nos salvaron de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si hubiéramos sido gente con un nivel moral bajo, como era la gente que habitaba en ese lugar, hubieran perecido, hubieran muerto al igual que el resto de la gente que murió en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, a ellas y a su papá las salvaron. Por lo tanto, le siguen diciendo en el sueño a este Yehudí. Por lo tanto, nos embarazamos. Cuando nos embarazamos, la gente podía haber asumido que concebimos de manera milagrosa y hubieran atribuido la divinidad de estos niños que nacieron, así como los cristianos sostienen durante 2000 años que la Virgen María fue embarazada de una manera milagrosa. Hasta el día de hoy, mi gente, lo siento mucho, lo siento, no sé de qué religión son, pero hasta ahora siempre el embarazo se produce a través de una relación entre un hombre y una mujer o a través de insertarle la semilla masculina dentro de una mujer. Pero esto de milagros así no existe ni existirá. No existe telepatía para embarazar a una mujer, ¿ok? Y si alguien te dice que fue telepático, lo siento mucho, pero te están mintiendo. Entonces, eso tengámoslo muy claro. Ahora, escuchen bien cómo sigue la historia. Esto es lo que están pensando las hijas de Lot. Dijeron así, nos pusimos de acuerdo de ser humilladas y ser burladas y anunciar las circunstancias de cómo fue que nuestros hijos vinieron al mundo a través de sus nombres, para que nadie vaya a pensar que esto se produjo por el Espíritu Santo, ¿ok? O sea, como de la nada quedaron embarazadas de un pensamiento, una cosa así. A tal nivel de rectitud, de exponerse a sí mismas de una transgresión, que fue el Shem Shamaim, fue en aras del cielo, pero fue una transgresión, pero lo hicieron así porque pensaron realmente que no había otra posibilidad, así es como pensaron las hijas de Lot en ese momento, que le pusieron nombres que delataban el acto que hicieron con su papá para prevenir que la gente piense que hay un falso Mesías, y como mérito de esto, de estar dispuestas a sacrificar su propia reputación para no confundir a otras personas,
tuvieron el mérito de que una de las descendientes del pueblo de Moab, que es producto de esta relación, o sea, Ruth, es la bisabuela de David Amelech, del rey David, con el cual la cadena del Mashiach, del Mesías, viene de ahí. Y no solamente eso, sino que de la otra, de Nahama, que viene de Amón, que fue esposa, se transformó en esposa de David, de Shlomo Amelech, y la madre de Rehabam, o sea, 2 reyes en Israel. Impresionantemente lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces le dijeron a él: ya que tú nos juzgaste de manera desfavorable, dijiste que solamente éramos unas transgresoras, y qué vergüenza ponerle un nombre así a nuestros hijos, entonces te queremos llevar a un Din Torah, a un juicio en el Shamaim. Esa noche, dice acá que la lengua del Yehudí, la cual solía decir estas palabras, se le secó por completo a tal nivel que se le obstruyó en la respiración y murió sofocado a muerte. Así es la historia que cuenta Rav Moshe Feinstein, que la recibió de este mismo Yehudí, que le anunció que él mismo iba a morir, producto de este sueño que tuvieron. O sea, si nosotros paramos solamente la clase en este instante, estimados, estamos dimensionando qué poder destructivo tiene el no juzgar favorablemente a los demás. Y ahora vamos a ver a qué nivel es esto y cómo lo podemos implementar nosotros. Pero este Yehudí en una clase de Torah habló negativamente de las hijas de Lot, las juzgó como mujeres que no eran rectas y lo que hicieron es una vergüenza, y todo lo que ellas hicieron, a pesar de que para nosotros es inconcebible, hoy en día, todo fue en aras del cielo, para evitar que la gente diga que fue producto del Espíritu Santo o de cosas similares. O sea, dimensionemos esto a qué nivel llega a la rectitud de ciertas personas, incluso un acto para nosotros lo juzgamos como terrible. La Mishnah Perkavot dice: juzga a toda persona de manera favorable. El Rab de Gur, el Sfat Emet, dice esto, una cosa impresionante. Dice claramente que es un hecho espiritual que si tú encuentras méritos e inclusive en acciones negativas que las personas hacen, entonces tú también vas a ser juzgado favorablemente. Es decir, del cielo van a encontrar gente la cual te va a juzgar a ti favorablemente, a ti, que tú puede ser que dispares fácilmente y decir: esta persona es así, es asá, porque viste, digamos, una parcialidad de lo que está pasando con la persona, y a partir de ahí tú ya crees que tienes toda la película completa de cómo es él o ella y listo, lo matas ahí de esta manera. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si una persona juzga favorablemente a los demás, te van a juzgar a ti favorablemente. ¿Y cuántos méritos necesitamos, gente? O sea, piensa en un segundo. A nuestros propios ojos, normalmente, nosotros nos vemos como personas rectas, buenas, con buenas intenciones. No lo dudo. La mayoría de nosotros probablemente seamos así. Sin embargo, esas intenciones, ¿quién sabe qué otras intenciones tienen? Fíjense esto, para que dimensionemos esto, lo siguiente. El Hafetz Haim, Rav Israel Meir Cohen, dice así lo siguiente, que nosotros vemos que alguien que se ve muy recto, muy refinado, una persona con buenas intenciones, se lo juzga normalmente como tzadik, como una persona recta. Eso así es, una persona recta es la que hace la mayor cantidad de acciones positivas y con buenas intenciones, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, bajo el escrutinio divino, Dios, que mira los corazones, cosa que nosotros no vemos, caras vemos, corazones no vemos. El creador del mundo mira y dice: mira, tal vez esta persona que está ayudando en esta causa, realmente la intención que tuvo al hacer eso era para que la gente piense que él es una persona recta, pero en realidad no tiene ninguna intención. O sea, es como que quiere lavar su imagen a través de este acto que está haciendo. Ahora, como nosotros no conocemos el corazón y solo vemos lo que la persona está haciendo, el acto, entonces juzgamos positivo o negativo según como nos plazca. El problema es que Dios sí conoce las intenciones de lo que estamos haciendo acá. Entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, si Hashem, si el creador del mundo, mira con gran misericordia los actos de alguien, incluso alguien que consideramos malo, él va a encontrar mérito en sus acciones y por lo tanto explica el Hafetz Haim que es un imperativo para nosotros mismos
juzgar a los otros con un ojo misericordioso. Y de esta manera Hashem también nos va a juzgar acá. ¿Por qué? Porque nuevamente, otra vez, fíjense esto como solemos hacer. Cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros tomamos decisiones acerca de cosas que queremos hacer, siempre viene contaminado con bueno y malo. Y hay como porcentajes en esto. Acá alguien pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer ante un hombre que usa tu amistad para hacer cosas malas que justifica él como buenas? Probablemente, te voy a decir, justamente, porque probablemente seas una persona buena ante tus ojos y también de los demás, está utilizando tu amistad como diciendo, mira, yo soy amigo de fulanita, que es una persona recta. Si me considera amigo de ella, probablemente es algo muy, muy bueno. Pero vamos a hablarlo con detalles después. Quiero que lo veamos en la continuación. Perdón, nos está entrando una llamada sin parar. Un segundito. No sé qué está pasando acá. No sé qué está pasando acá. Pero no puedo atender ahora. Ok. Miren lo que dice acá. El Sfat Emet dice lo siguiente. Debería haber dicho Evidanet Kol Adam. Debería estar escrito en Pirkei Avot, en la sabiduría de los sabios. Juzga a toda persona favorablemente, pero no dice así, literal, sino que está escrito Evidanet Kol Ha-Adam. Juzga a toda la persona, no a la persona, sino la palabra Hei Ayediá se llama esto. Ok, un segundito. Nos está hablando acerca de que hay que juzgar a toda entera la persona. Significa que hay que ver cuál es el aspecto de la persona que está actuando en este momento. Pongamos un ejemplo así. Cuando tú hablas o conoces a alguien, conoces una parte en el tiempo de esa persona. Pero esa persona también tiene un historial que puede haber sido una persona que viene de una vida difícil, de una vida complicada, gente que no la ha tenido muy cómoda en su vida, tal vez traumas, tal vez violencia en la casa, tal vez engaños, tal vez todo tipo de circunstancias que acompañan a esa persona alrededor. Y ahora tú estás viendo un aspecto que esa persona, no puedo ignorar todo ese pasado, no puedo ignorar todo lo que la persona ha pasado, valga la redundancia, ha atravesado en esto, y tú lo estás viendo actuar de cierta manera, y estás diciendo, ¿cómo puede ser que esta persona sea así? ¿Cómo puede ser que esta persona me haya dicho esto? Puede ser que eso es un aspecto solamente nimio, chiquito de su vida, en la cual no estás considerando todo el resto de lo que tuvo que pasar para actuar hoy, en un instante de su vida desafortunadamente contigo, y tú crees que por eso ya justifica todo lo demás, y hablar y publicar y decir que esta persona es así o asá. No. Nos dicen nuestros sabios que hay que considerar toda la persona. Tú conociste a alguien, o conoces a alguien, un familiar también estoy hablando acá. O sea, toda su vida se ha comportado, un tío se ha comportado bien contigo durante toda su vida. Ahora, tuvo una etapa mala y eso no es su identidad, es una parte. Entiendan una cosa, fracaso no es una persona, sino es una etapa de la vida de alguien. No es el rótulo. Si una persona no está actuando bien ahora, esto es una etapa de su vida. Puede ser que hay muchas cosas que lo están gatillando, pero eso no se transforma en su identidad. La identidad es la suma constante de cierta cantidad de actos que una persona está repitiendo una y otra vez. Entonces esa es su verdadera identidad. Puede ser que haya tenido un tropiezo, puede haber tenido algo que no está tan bien ahora, y también tiene que ser considerado el pasado y este presente, y en la balanza que va a pesar. Y cuando tú vas a juzgar, tienes que juzgar todo lo que está a su alrededor. También puede ser que en ese día, y ha acontecido, hay gente que en ese día le tocó, conozco una historia de un papá que está en un subway, en un metro en Estados Unidos, donde está sentado y sus hijos pequeños están haciendo un destrozo, saltando, corriendo de un lado al otro, yendo de un lado al otro, como molestando a los pasajeros, y la gente se incomoda y no sé cuánto, y ven que este padre, la verdad, no les pone disciplina, no les llama la atención, y siguen de un lado al otro, así saltando, y el padre está como así cabizbajo y no le dice nada, y la gente se empieza a molestar, hasta que un pasajero le dice, escúcheme señor,
¿No se da cuenta? Son sus hijos estos, ¿no? Sí. No se dan cuenta, están molestando a todo el mundo acá, yendo de un lado al otro, no respetan a nadie. Es realmente una vergüenza lo que está pasando. Señor, por favor, le pido que haga algo. Le dice, lo que pasa es que acabamos de volver de la clínica. Acaba de fallecer su mamá. Y ellos todavía no entienden lo que está pasando. Y por lo tanto están de un lado al otro, todavía sin poder digerir lo que está pasando, y creo que es la forma en la cual ellos están tratando de salir adelante con el trauma que estamos teniendo. Cuando tú escuchas una cosa así, te cambia por completo la visión de esta persona, la cual acaba de perder a su esposa, los niños acaban de perder a su mamá, pero no, tú estás considerando solamente este momento, el lío que están haciendo, los griteríos que están haciendo, sin siquiera considerar que tal vez hay algo más. Si este papá no está interviniendo es porque realmente está destruido, no está pudiendo hacer absolutamente nada. Es por eso que los sabios nos dicen, cuando vas a juzgar a una persona, júzgala completamente, completamente. Y esto es un juicio hacia los demás, hacia nosotros también, porque tenemos que aprender que nosotros también oscilamos así. Tenemos momentos de claridad, de sentirnos las personas más generosas y bondadosas con los demás. Y hay momentos que no, nos sentimos completamente agobiados y superados por las situaciones que nos están pasando. Entonces, eso significa juzgar lejol adam, lejol ha'adam, juzgar a toda persona de manera favorable. Si lo hacemos así, si empezamos a incluir también las cosas que no se ven con el ojo, y empezamos a preguntar, oye, ¿cómo te sientes? Te vi que actuaste de tal manera hoy, y yo sé que normalmente no eres así, te conozco hace tiempo, ¿qué pasó? ¿Hay algo que te pueda ayudar? ¿Quieres contarme un poco de lo que te está aconteciendo? Nos cambia la percepción por completo de las personas. Pero si solamente disparamos, porque lo que creemos que vemos es lo que cuando abrimos los ojos, eso es lo único que es, no es garantía de éxito, gente. No es garantía de ser grandes personas. Las grandes personas generan el espacio para poder ver qué hay más allá. Y ojalá que si eso nosotros lo traducimos en actos reales y empezamos a juzgarnos los unos a los otros de manera un poco más misericordiosa, Dios también nos va a juzgar de esa misma manera y el mundo entero va a ser juzgado de esa manera. En el mundo pasan cosas muy malas porque la midat adin, es decir, la característica, el atributo de justicia divina está muy, muy fuerte sobre el mundo, porque nosotros, todos nosotros, generamos eso. Ponemos un ojo muy serio, muy grave, muy pesado sobre los demás, como todos me quieren estafar, todos me quieren arruinar, todo el mundo es una persona mala, etc. Y por lo tanto, como generamos esa forma de ser juzgados en el mundo, juzgamos a los demás y juzgamos a nosotros, Dios juzga al mundo entero. Entonces, la primera que pasa una cosa negativa, entonces, ustedes quieren justicia estricta, así como ni siquiera un poco de flexibilidad ni nada. Y no estoy hablando para reyaín malvados. Estoy hablando entre nosotros, en familia, entre hermanos, entre amigos. La primera que te hacen ya estás como apuntando directamente. Pero como suelen decir, uno apunta con un dedo y hay tres que te apuntan a ti. ¿Ok? Tres que te están diciendo, un segundo, ¿qué tal? Y si a ti te pasara eso, ¿qué pasa? Si a ti te hubiera pasado lo que le pasó a fulano, ¿cómo hubieras reaccionado? ¿Tú crees que también tendrías el control de esto? ¿Sí o no? Entonces, estimados, seamos un poquito más flexibles en esto. No estoy diciendo que ignoremos que hay cosas malas en el mundo. Hay cosas realmente malas en el mundo. Y las cosas malas en el mundo, el creador del mundo se va a encargar también. Pero si nosotros queremos dejar lugar para que Dios juzgue, nosotros tenemos que permitir también eso, y es empezando a juzgar, empezando primero con nuestro círculo más inmediato. Nuestro círculo más inmediato, empezar a juzgar con un ojo más positivo, un ojo más amable, un ojo más misericordioso, que eso es lo que nos va a permitir esto. Ojalá que este mensaje no sea en vano, y que sea un mensaje para cada uno de nosotros, los que nos conectamos acá, los que están escuchando aquí también, que primero Dios nos ayude a tener esta claridad para poder conectarnos una y otra vez de manera sana, de una manera amorosa, los unos con los otros, y primero Dios que Hashem siempre escuche nuestros rezos positivamente. Amén, ve amén. Saludos, comenten, compartan, y sobre todo, ojalá que lo llevemos a la práctica. Primero Dios, cuídense mucho, bye bye.